Un muy cordial saludo para todos ustedes. Veníamos trabajando en una sesión anterior todo lo que tenía que ver con la obtención de la información y habíamos hablado sobre la importancia de la selección y adiestramiento del personal. En este caso, como estudiantes, ustedes deben sentarse y reflexionar en grupo, habíamos dicho, sobre cuál era el objetivo y cuál era el problema que querían resolver a través de la investigación. Para este caso, recuerden que la mayoría está determinando cuáles son las condiciones del mercado, cuáles son las preferencias de los consumidores, cuáles son las necesidades de los consumidores, cuáles son las tendencias de consumo con relación a precio, con relación a marcas, con relación a la identificación de los mismos competidores que pueden estar relacionados con las marcas, bueno, y algunas otras variables que habremos delimitado directamente en el diseño de la encuesta. Una vez realizado ya la aplicación de la encuesta y habiendo depurado la información, verificado que los cuestionarios estén debidamente registrados, que no se hayan llenado espacios que no se tenían que llenar, por ejemplo, a través de un proceso de supervisión y control, entonces pasamos al análisis e interpretación de la información. Un primer punto que se debe tener en cuenta está relacionado con la codificación, un segundo con la tabulación y un tercero con el análisis e interpretación. Para comprenderlo un poco más, entonces tenemos aquí un ejemplo. Vamos a decir que tenemos una población de estudio de 150 familias, un muestreo de familias de 50 familias que nos dio en este momento, supongamos, a través de la aplicación de una fórmula de muestreo, y a través de esa fórmula de muestreo entonces yo voy a analizar la encuesta. Para analizarla, lo primero que debo hacer entonces es agarrar cada una de las preguntas. Voy a colocar como ejemplo una de ellas. Cuando usted realiza la compra de carnes frías para su hogar, ¿qué marca prefiere? Entonces les coloco tres opciones: Zenú, Rica y Cunit. En este caso, como ya tenemos preguntas de corte cerrado, entonces la codificación ya está dada. Decimos 1 Zenú, 2 Rica, 3 Cunit. Teniendo esos tres datos codificados, 1, 2, 3, e identificados de manera clara, entonces venimos directamente a la elaboración de la tabulación. Esa tabulación entonces está dada por un número de preguntas. La idea es que ustedes vayan sumando las preguntas de manera vertical, creando una sola tabla si lo desean, y pueden decir entonces, por ejemplo, número de pregunta 1, pregunta es: cuando usted realiza la compra de carnes frías para su hogar, ¿qué marca prefiere? En marcas, que son es la codificación que realizamos precisamente 1, 2, 3, Zenú, Rica, Cunit, y en un espacio independiente o al lado podemos hacer entonces la tabulación. Si la tabulación la estamos haciendo manual, simplemente entonces hacemos el conteo marcando con rayitas para poder controlar precisamente el número de ocurrencias que se dan dentro de la opción que tenemos. Para este caso, esa ocurrencia tiene como un total la frecuencia de ocurrencia, que para este caso la vamos a llamar preferencia. Entonces tendríamos que 8 de las 50 personas encuestadas respondió que Zenú, 24 dijeron que Rica, 18 dijeron que Cunit, y eso lo ratificamos a través de las rayitas con las que marcamos precisamente las diferentes repeticiones en la elección que hicieron los encuestados. Esta preferencia, que es la frecuencia de ocurrencia, o sea el número de veces que se repite la opción, entonces está representada adicionalmente con una frecuencia relativa de ocurrencia, que es el resultado de dividir 8 entre 50, y para eso entonces simplemente aquí tenemos el ejemplo. Entonces decimos que K12, entonces tenemos acá 8 está ubicado en 12, y lo dividimos entre 50 y entonces él nos da multiplicado por 100, nos dice el porcentaje al que corresponde de participación las 8 personas con relación al muestreo. Tendríamos entonces, con relación a las respuestas obtenidas, 16, 48 y 36. Si lo sumamos, vamos a ver que entonces obtenemos un 100% del total de encuestados que corresponden a la muestra de familias con una población de estudio de 150. Cuando ya tenemos esta información, entonces realmente la información relevante para la graficación entonces estaría representada en marcas y estaría representada en preferencia. Para eso entonces podemos trasladar la información, si quieren, a una tablita independiente, y a partir de la tablita independiente entonces simplemente seleccionamos los datos,
nos vamos directamente a insertar. Ustedes pueden utilizar las gráficas dependiendo de la intencionalidad que tengan con la gráfica. Acá pues si ustedes separan directamente las gráficas les dicen para qué. Por ejemplo tenemos columnas y dice los gráficos de columna se utilizan para comparar valores de categorías. Vamos a utilizar para el caso de nosotros, o al menos en este ejemplo que yo estoy dando, la circular, ya que la gráfica circular muestra la contribución de cada valor al total, o sea que es el porcentaje de participación. Entonces para ese caso seleccionamos los datos, venimos directamente al tipo de gráfico circular que queremos, obtenemos entonces el gráfico y como ya tenemos el gráfico en este momento acá superpuesto, entonces optamos por presentación. En presentación entonces vamos y decimos encima de gráfico, damos el dato dentro del título y decimos por ejemplo entonces preferencias de marca por familias, vamos a colocarlo bien, por familias, y nos vamos directamente a etiqueta de datos y decimos que le haga ajuste perfecto y que adicionalmente en más opciones nos permita, determinar en etiqueta de datos más opciones de etiqueta de datos que nos permita dar entonces porcentaje. Con eso tendríamos entonces una gráfica que permite ver entonces que CENU tiene 8 familias que equivalen al 16% de las 50 encuestadas, 2 RICA que corresponde a 24 familias con un 48% y 3 CUNIT a 18 familias con el 36%. Sumados entonces tendríamos el 100% del total de familias. Lograda esta información, entonces ya tendríamos la tabulación y la graficación para el análisis de la encuesta como tal. Para ese caso yo normalmente, ustedes lo miran allá directamente si lo quieren hacer desde Word, yo trabajo normalmente desde Excel y posteriormente transfiero la información. Obviamente esto corresponde entonces al análisis de la encuesta. Colocaríamos entonces, copiaríamos y pegaríamos, simplemente me traigo la tabla. Obviamente de esa tabla hay que colocarle un titulito. Decimos que control V y decimos entonces tabla número 1. Número 1. Y diríamos entonces cuál es la intencionalidad. Entonces diríamos preferencias por marca de familias encuestadas. Lo colocamos en negrillita si quieren y posteriormente entonces simplemente traemos la gráfica, nos traemos la gráfica desde acá con control C y control V y ubicada la información entonces simplemente procedemos a realizar el análisis respectivo. Y diríamos gráfica número 1 e identificaríamos entonces qué es lo que ocurre. Para la elaboración del análisis de cada gráfica, recuerden que deben elaborar un juego completico tal cual como lo estoy mostrando yo acá por cada una de las preguntas, ¿no? Entonces estaríamos hablando acá análisis pregunta número 1 y la pregunta número 1, si la cogemos de acá de la tabulación, entonces acá tenemos la pregunta. Y la pregunta es, cuando usted realiza la compra de carnes frías para su hogar, ¿qué marca prefiere? ¿Listo? Teniendo esa pregunta como tal ahí, la pueden manejar en mayúscula para que les quede mejor estructurado. Entonces vienen acá ya directamente y dicen, listo, muy bien, nuestra población de estudio eran 150 familias, pero estamos analizando solamente 50 de ellas de acuerdo a lo que nos dio la fórmula de muestreo. Como ya tenemos esa información, entonces simplemente venimos acá y establecemos entonces el análisis a partir de los datos de muestra, a partir de los datos de población y elaboramos una conclusión a partir de los resultados obtenidos. Por ejemplo, para este caso, de una manera muy sencilla, obviamente no haciéndolo muy profundo, podríamos decir entonces que de acuerdo a los resultados
obtenidos por medio de la encuesta a 50 familias del centro de Facatativá, supongamos, si tenemos ya delimitado el área y lo demás. Se encontró o se determinó que el 16% de las familias prefiere productos de Zenú, 48% prefiere productos de la marca Rica y 36% prefiere productos de la marca Cunit. ¿Listo? Pero esta información que obtienen ahí, que está relacionada con 18, 8 y 24, o 8, 24 y 18, perdón, familias, entonces guarda relación, pero con 50 familias. Podríamos manifestarlo entonces ahora en extrapolación de la información, cruzándola directamente con la población total. Podríamos decir entonces que teniendo en cuenta que la población de estudio son 150 familias, 24 de ellas estarían en disposición me está olvidando escribir, disposición para comprar productos marca Zenú. 72 familias estarían dispuestas a comprar productos de la marca Rica y 54 de ellas, o 54 familias, estarían dispuestas a comprar productos de la marca Cunit. Eso en extrapolación con el total de las 150. Si sumamos 72, 54 y 24, eso nos debe dar exactamente 150 familias. Ahora, ese es el cruce de información o extrapolación de la información que hacemos con relación a la población de estudio, que obviamente debió haber cumplido con algunos parámetros. Recuerden que desde la segmentación nosotros ya empezamos a hacer una clasificación, una parcialización, digámoslo así, de las familias que realmente pueden ser clientes de nosotros, por ejemplo, niveles de estratificación, niveles de ingreso, bueno, otra serie de condiciones o de variables que ustedes hayan tenido en cuenta. Pero adicionalmente a esa parte, bueno, o apenas tengamos esta información, nos queda faltando también de pronto desarrollar el informe, ¿no? ¿Cuándo vamos a elaborar el informe? Una vez hayamos analizado cada una de las gráficas. En este momento tendríamos apenas una pregunta, o sea que si nos fuéramos a la pregunta número 2 tendríamos que volver a hacer esto mismo, o sea, tendríamos que llegar hasta acá con la extrapolación de la información. Una vez hemos hecho eso mismo para las 10 o 15 preguntas que tuvimos en cuenta, se tendría que elaborar un informe, y ese informe como tal, que ya va al final dentro de la estructura del análisis de mercado, entonces debe tener algunos componentes. Si lo miramos acá directamente, decimos entonces que el informe tiene introducción, conclusiones. El apéndice no lo vamos a tener en cuenta porque a partir de esta investigación nosotros continuamos con una serie de investigaciones que hacen parte del estudio de mercado, pero normalmente el apéndice lo que hace es incluir dentro del informe como tal todos aquellos componentes adicionales que se realizaron dentro de la estructuración del estudio de mercado, por ejemplo la fórmula de muestreo, el diseño de la encuesta, las encuestas mismas de pronto como soporte dentro de la estructuración, y normalmente pues se da
una ubicación dentro del documento, pues para que las personas puedan buscar rápidamente y hacer la verificación. Vamos a tener en cuenta en este caso el dato de introducción y conclusiones en la elaboración del informe. Y ese informe entonces ¿qué va a contener? Va a contener una introducción, y en esa introducción nosotros vamos a contar cuál es el problema planteado en la investigación de mercado, que para la mayoría de los casos está relacionado con la identificación de las necesidades de los consumidores, las condiciones actuales del mercado, la presentación del producto, las preferencias de los clientes, los precios del mercado, los competidores existentes, y bueno, y todas aquellas variables que nosotros hayamos tenido en cuenta dentro de la estructuración de la encuesta. Una vez hemos hecho eso dentro del informe como tal, entonces pasaríamos, aparte de la introducción, a las conclusiones, y las conclusiones obviamente estarían relacionadas con lo que analizamos, ¿no? O sea, ¿para qué realizamos la encuesta? ¿Cuál era el objetivo de la pregunta número 1? Cuando uno pregunta por preferencias por marca y va a montar una empresa dedicada a la comercialización de marcas, por ejemplo, de producto, pues ¿para qué dice la pregunta, ¿no? Obviamente la pregunta está enfocada a la identificación de los gustos de los consumidores, y también o para qué me sirve las respuestas obtenidas. Pues nos van a servir en primer lugar para determinar cuál es la marca con la cual yo debo establecer contacto de manera preferente, que en este caso sería Rica, ¿no? Normalmente diría Zenú, pero vamos a suponer que es Rica, y también podría determinar incluso a partir de ese análisis, junto con otras preguntas que podrían estar relacionadas con qué tipo de producto le compran a cada marca, si compran jamones, si compran carnes frías, por ejemplo mortadelas, salchichas, chorizos, podría indicarme también qué cantidad de mercancía debo tener yo por marca, ¿ya? Entonces la conclusión como tal no está ligada solamente a una pregunta, sino que puede estar ligada a varias preguntas, y podemos entremezclarlas para poder sacar precisamente decisiones que nos sirven con relación al negocio que vamos a montar. La idea es entonces que ustedes realicen esta parte de análisis, que en lo posible coloquen en la parte de abajo entonces informe, que dentro de informe entonces vaya una parte relacionada con introducción al informe como tal. Ya les dije entonces que la introducción incluye una parte de información, que es un resumen del trabajo que hicimos, y que en la parte directamente de conclusiones pensemos para qué hicimos las preguntas, qué objetivo tenían, para qué nos sirve esa información que obtuvimos, y a partir de ello entonces redactemos varias conclusiones, no una sola conclusión, sino varias conclusiones que pueden ser las mezclas de diferentes preguntas, teniendo en cuenta para qué nos sirve. Obviamente esta es una información genérica, pero creo que les puede servir. Igualmente dentro del documento como tal, al menos dentro de esta presentación, les estoy dando datos de cibergrafía y de bibliografía en la que ustedes se pueden soportar, pues para profundizar y lograr una buena presentación del documento de investigación de mercado. Hasta acá concluiríamos con esta parte de lo que es investigación. Sé que hay muchas puntualizaciones que se pueden hacer, los invitamos a que las realicen, de modo que a partir de esa investigación ustedes puedan precisamente desarrollar todos los otros elementos del estudio de mercado. Recuerden que el estudio de mercado no solamente está ligado al desarrollo de las encuestas y al análisis de las mismas, sino que contiene puntos con los que vamos a continuar, que están relacionados con la investigación de la competencia como tal, con la investigación del precio en el mercado, con la definición del producto, ¿no? Todo va ligado. Por eso las preguntas tenían unos tópicos muy específicos que se tenían que trabajar y que estaban relacionadas con el comportamiento del mercado que yo pienso abordar, y que tenía preguntas relacionadas con precios, con cantidades de compra cada vez que se realiza una compra, con número de compras que se realizan en un periodo específico, con nombres de los competidores. Toda esa información alimenta el estudio de mercado para poder lograr al final precisamente obtener conclusiones
que nos sirvan para la estructuración del producto, que es la evidencia 6 que más adelante la vamos a ver, y de modo que podamos diseñar una propuesta que realmente responda a las expectativas de los clientes que seleccionamos desde la segmentación y que logramos perfeccionar en su conceptualización en el siguiente punto que se llama caracterización del cliente. A todos ustedes unos muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del momento en el que estén realizando la observación y la escucha de este video. Espero poderles servir y obviamente a todos aquellos que observan el video y que pueden aportar para que mejoremos, pues estamos ahí disponibles y con una muy buena intención precisamente de mejoramiento continuo. A todos ustedes entonces hasta pronto. Nos vemos en clases si son estudiantes, nos vemos a través de los comentarios que hagan a través del espacio de YouTube.